La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. Bienvenidas y bienvenidos. Me alegra verles, me alegra ver caritas nuevas en la congregación, pero también me gozo por esta linda oportunidad de estar acá y compartir y aprender un poquito. Yo siempre le digo al Señor, enséñame un poco más de primicias, porque eso es algo importante para nosotros. Fue algo que aprendimos hace 15 años y hasta el día de hoy hemos visto la mano de Dios bendiciéndonos y prosperándonos. Y yo quiero enseñar un poco sobre eso, por si alguno no sabe qué son las primicias o no ha escuchado la enseñanza de primicias y pueda y ser partícipe de esta fiesta también. Pero tal vez usted dice, yo también he escuchado. Ahora es importante para aprender un poquito más. Le he puesto a la enseñanza, honra al Señor con tus primicias. Así es como le he titulado a la enseñanza. Y vamos a usar el libro de Proverbios capítulo 3, los versos 9 y 10. Proverbios 3, verso 9 y verso 10. Vamos a estarlo viendo como introducción a esto. Cuando hablamos de primicias, es importante saber que nos estamos refiriendo a una fiesta que el pueblo judío celebra y que se le llama la fiesta de los primeros frutos. Así es como se llamaría. Primicia, algo que es nuevo y único. Entonces dice Proverbios 3, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hasta allí el texto. El inicio de un nuevo año es importante porque hay oportunidades para reconocer ese principio que Dios es soberano y tiene control de todo. Eso es algo que uno nunca debe de olvidar, que Dios es el soberano, es el Dios, es el eterno, es el poderoso, es el que hace las cosas posibles. Pero Él, además de ser el poderoso, también hay que reconocer que Él es el soberano, es el dueño de todo cuanto existe. Y por lo tanto es el dueño de tu vida y de mi vida, de tus finanzas, que serían mis finanzas, de mi tiempo, que sería el tiempo de Dios también. Entonces Dios es dueño y soberano de todo. Y uno tiene que tener eso claro. No es el hombre, no es el demonio caído, no es el pisuica, no. Pisuicas es el diablo, el cachudo, como usted quiera decirlo, yo no tengo problema. Es el príncipe y dueño de la tierra en este momento, es en administración. Pero llegará el momento en que perderá hasta esto. Pero los demás cosas le pertenecen a Dios. Aún la tierra permite Dios que Satanás la gobierne de alguna manera. Ok, quiero ser claro en eso. Por eso cuando uno al inicio de año entiende que Dios es soberano y entiende uno que Dios es el que nos da las oportunidades, yo tengo que darle a Él y pensar, ¿qué voy a darle a Él? Y la verdad es que la Biblia me dice, debo darle a Él lo mejor. Lo mejor que yo tenga hay que dárselo a Él. Por eso cuando uno viene a la iglesia, uno trata de vestirse lo más bonito posible. Y dice que uno bañado y con la barba hecha, hasta se ve bonito. Entonces es importante, es darle a Dios lo mejor. Viene desde la hora que uno se prepara para venir al templo. Cuando usted viene para la iglesia, usted dice, bueno, el pirata me va a cambiar el billete de 10. Y el billete de 10 no puede cambiarlo el pirata porque él no puede cambiarlo, no tiene para cambiárselo. Entonces él está corriendo al templo, ¿quién me cambia este billete? ¿Quién me cambia este billete? Porque no se preparó. Entonces le dan el cambio para que usted pague. El pirata entra, se siente y dice, ahora que le voy a dar al Señor. Entonces busca entre los 5, los 6 o los 7 billetes que tiene. Y regularmente no siempre se escoge el más bonito ni el más grande. Al Señor hay que darle lo mejor siempre. De mi tiempo, de mi vestimenta, de mi trato, como usted quiera ponerlo, de todo a Dios hay que darle lo mejor. En la Biblia, en las Escrituras, el principio de las primicias es una práctica que uno ve cómo refleja obediencia, cómo refleja gratitud,
y cómo desata fe. Son tres cosas importantes que las primicias nos van a enseñar esta mañana a nosotros. Es una obediencia. ¿Por qué obediencia? Porque uno la pone en práctica. ¿Por qué gratitud? Porque uno está agradecido a Dios, agradeciéndole a Dios y agradecido con Él por lo que ya nos ha dado, por lo que nos ha bendecido, por lo que nos ha provisto. Y fe, porque uno necesita creer de que lo que uno está diciendo y practicando va a dar sus frutos de alguna manera. Pero voy a hacer un paréntesis. Decía mi mamá una frase, o mi papá, no me acuerdo cuál de los dos decía, que nunca falta un borracho en una vela, decía él. Nunca. Y era como una frase. Siempre, y lo vimos en un último funeral que fuimos Ana y yo. Y no era un borrachito, eran dos, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que quiero decir es lo siguiente: siempre va a haber gente que está opuesta en contrariedad con los diezmos. No hay que diezmar, no hay que diezmar. Eso es del Antiguo Testamento, eso no es del Nuevo Testamento. Otro aparece por ahí diciendo no hay que ofrendar, porque el Señor se le ofrenda solo el corazón. Aparecerá alguien para decirnos las primicias es un invento humano para sacarle la plata a las personas. Siempre va a haber alguien que va a estar en contra de lo que los demás practicamos. No vayan a la iglesia porque la iglesia es la casa nada más. Y me acuerdo hasta un grupo ahí que promocionaba que ya no había que congregarse, que ya estaba superada la enseñanza y la sugerencia que Pablo decía. Entonces siempre nos vamos a encontrar en el asunto de primicia gente que no cree. Aquí hay muchos que al principio no creyeron, pero cuando lo practicaron se dieron cuenta de la bendición que venía con las primicias. Y yo lo sé, son 15 años de crecer con este principio y cada año aprendemos más. Porque se desata el principio de la obediencia, se desata el principio del agradecimiento, pero también el de la fe, el donde uno le da a Dios. Oh, sí, esto Dios me va a ayudar. Yo sé que voy a salir adelante. Yo sé que no me va a faltar nada. Yo sé que Dios va a sostenerme. Sé que Dios me va a ayudar en el negocio. Sé que el Señor me va a proveer para pagar todo. Y ese proveer, esa bendición, esa multiplicación, uno lo ve, uno lo ha vivido durante estos 15 años. Y antes, yo tengo 64 años cumplido, voy para 65 este año. Es decir, que mis anteriores 50 años crecí pensando que tenía fe, pero no siempre era ejemplo de fe porque estaba acongojado con tantas cosas. Yo les he contado, y esto me permite tal vez hacer un paréntesis un poquito más grande y explicarles que uno aprende a tener fe a la fuerza, cuando uno tiene que creer porque tiene que creer. Es decir, no hay nada en la alacena, o no hay plata para el pan, o no hay para pagar la luz, y hoy vence, hoy la cortan, de seguro la cortan. Y es creer y pedir y clamar a Dios para que Dios haga un milagro de provisión. Eso es lo que a uno le permite desatar y aumentar la fe. Entonces, como hay retractores, yo quiero compartirles cómo fue que este servidor tuvo que tener el principio de fe muy marcado en mi corazón. Y hoy yo lo entiendo el porqué. Por muchos años me congregué en una iglesia llamada en su momento Iglesia Shalom, Iglesia Misionera Shalom, luego Shalom, luego Ciudad de Dios. Por muchos años fui pastor allí. Y un retiro con el pastor Alex y los otros pastores del equipo, fuimos a un lugar y nos retiramos 3 días para buscar la dirección de Dios. Fue una experiencia tan traumática y tan dura y tan difícil y tan X y Y, que me marcó de una manera tan clara para entender lo que Dios quería. Alex, el pastor general, me dijo: ¿sabes una cosa, Randall? Es que usted nunca ha tenido fe. Caramba, y yo de los 65 años que tengo, de esos casi 44 han sido dentro de la iglesia pastoreando, casi ya.
Entonces cuando él me dijo, es que usted no tiene fe, a mí me pegó eso en la cabeza, me hizo un golpe demasiado duro y difícil. ¿Cómo es que él me dice que yo no tengo fe? Y él me dice, porque usted está acostumbrado a que todos se lo dan. Yo había sido pastor por muchos años de la iglesia metodista, muchos años. Y entonces, él me decía, cuando ustedes en la iglesia tienen una situación especial, se les estropea el techo, simplemente hacen una llamada y consiguen un grupo de trabajo que venga a Estados Unidos y le repara el techo. Entonces no es fe, es tener contactos humanos. Y me cayó tan mal. Pero era lo cierto. Cuando él decía, usted no tiene que tener fe para hacer algo. Usted siempre van a pedir la ayuda al superintendente, al obispo, a algún grupo, y ese alguien siempre va a venir y le va a dar la plata, o le va a dar los trabajadores y la plata, o le va a dar todo lo que ustedes necesitan. Me dice, así no se crece en la fe. En la fe se crece en creer que aunque no hay, va a haber. Que aunque haya poco, Dios lo va a hacer en lo mucho. Esa es fe, hay que aclarar de que Dios va a multiplicar. Que hoy no lo tengo, sí, no lo tengo hoy, pero oraré para tenerlo mañana. Ese es el principio de darle a Dios. Así comencé a creer y tener fe. Cuando salimos de la propiedad que ustedes conocen y han escuchado que perdimos, de la noche a la mañana tuvimos que ir a una bodega. No teníamos casa, perdimos la casa, perdimos los carros, perdimos nuestras finanzas, perdimos el templo, perdimos todo. Y de un Viernes Santo tuvimos que salir de la propiedad para conseguir un local, para reunirnos con los que quedábamos el domingo siguiente, domingo de Ramos. Y comenzó nuestro devenir en dificultad para ir y comprar, vender, qué sé yo, cómo. Fueron 3 años tan duros, para pasar a un local alquilado, alquilar una casa, andar en Uber, porque no teníamos nada más. Le pedí a 22 personas que nos ayudaran con un diezmo adicional durante un tiempo de $100 nada más. Había gente con mucho dinero en la congregación. Pero de esos 22, uno se murió. De los 21 que quedaron, solo 19 se quedaron. Los demás se fueron. Porque no querían poner sobre sus hombros la responsabilidad de dar sus ofrendas y diezmos y un diezmo adicional de $100 para poder pagar el alquiler. El alquiler de la bodega, que le llamamos nosotros, comenzó con un monto de $2,200. El mes anterior a eso no pagábamos, estábamos en la propiedad nuestra. Más casa, más transporte, más comida, más a preparar el local. 3 años muy duros. Cuando uno paga alquiler, y aquí la mayoría de ustedes saben, los meses son de 15 días. Y era tan duro. Pero llegó una persona a la iglesia uno de esos años, esos 3 primeros años en la bodega. Me dijo, pastor, ¿usted sabe de esto? Me dijo, de las primicias. Le dijo, yo no lo sé. Si yo lo que sé es de la iglesia metodista y para allá. Sí, me dice. ¿Vieras qué? Y comenzó, me dijo, ¿usted me dejaría explicarle? Y comenzó a explicarme. Y yo entendí, dije, Señor, esta es una oportunidad linda para poder salir adelante en todo, creerte en que tú vas a multiplicar para las diferentes necesidades. Dicho y hecho, él predicó, dio una enseñanza tan linda que yo recuerdo todavía ese principio de sus inicios. Gracias a Dios, porque en esos 3 años que fueron tan duros, nos dio el bagaje, nos dio la fuerza, nos dio el respaldo para iniciar la siguiente etapa, que fue la etapa de esta propiedad, a la cual vinimos en el 2013, aquí. Un jueves por la noche, vinimos a ver la propiedad, que era una casa abandonada. Todo deteriorado, cañerías, electricidad, todo. Era una casa que estuvo desocupada por más de 10 años.
y nadie la compró. Muchos la vieron, muchos vinieron, muchos ofrecieron, pero ninguno la compró. 10 años después, en nuestra tribulación que teníamos que salir de donde estábamos, porque ya no pagábamos $2,200. Con menos gente teníamos que pagar ya casi $3,500. Y si me costaban los primeros 2,200, ahora imagínense los 3,500. Había cansado la congregación. La gente estaba harta de verme, porque yo solo pedía y pedía y pedía, porque había que pagar. Entonces yo dije, Señor, ya yo no quiero eso. Entonces, 3 años después, un jueves por la noche, vinimos a ver la propiedad por fuera, nada más con un foquillo ahí dando vueltas. El viernes en la mañana nos reunimos con los dueños de la propiedad y sin plata la compramos. Literalmente, sin plata la compramos. Les voy a contar un secreto que yo no sé si lo sabrán todos, yo no sé si lo sabrán ellos, porque ellos viven aquí a la par. Pero don Raúl, con el que hablamos, ya él murió. Don Raúl le digo, vea, a mí me interesa su casa, la propiedad está bajo unos hermanos, una sociedad de hermanos. A mí me interesa, pero la verdad es que no tengo plata. Si usted quiere hacer un trato conmigo, hasta ahora me está conociendo ahí en ese momento, yo le puedo dar $3,000 y yo no los tenía. Le puedo dar $3,000 como señal de trato y que me dé chance a 2 semanas, mejor 3, le dije. Así, como ya lo vi contento, le doy $3,000 y en 2 semanas, no, mejor 3, ya lo vi contento, le subí una semana más para darle la diferencia. Bueno, lo hicimos, le dimos el paso. Pero como ya veníamos con el principio de las primicias en el corazón, comenzamos a trabajar con ustedes, con los que están aquí desde esa época y antes. ¿Cómo Dios nos sacó? Hoy yo estaba en mi casa orando y dando gracias a Dios porque en los últimos 14 meses no nos hemos atrasado con el banco nada, ni un 5 nos hemos atrasado con el banco. 14 meses sin atrasarnos. Y esta semana, la última semana de diciembre, fue la semana más rica que he tenido. Ya había pagado todo. Los impuestos, el agua, el cable, etcétera, todo. Hasta me atreví a hacer un baño aquí atrás. Que nos ha costado un ojo de la cara, pero aquí atrás hay una ducha completa de lujo que hicimos. Todavía nos falta como un 5%, pinturita en algunas partes y otras cosas, pero ahí está. Gracias a Dios. Es decir, Dios ha abierto puertas. ¿Con quiénes? Con ustedes. Nosotros no tenemos ayuda internacional, no tenemos ayuda nacional, y lo más que tenemos es el respaldo de ustedes y la bendición de Dios. Pero ese es el principio de creerle a Dios, porque hay que desatar fe. Han habido momentos donde no he podido pagar, pero me he declarado como una persona que tiene fe y he aprendido. Hoy cuando me encuentro con el pastor Alex y le digo, Alex, usted me dijo esto y esto y esto, déjeme decirle que tiene razón. Aquel día me cayó mal. Hoy no es que me caiga bien, pero es la verdad. Uno tiene que aprender a hacer fe, crecer con fe, desarrollar la fe. Dice que si tan solamente la fe fuera del tamaño de la punta de un lápiz, la semilla de mostaza, podríamos decirle a las circunstancias que se corran y ya se correrían. Pero hay que hacerlo. ¿Cómo se hace? Yo creyéndole a Dios. Señor, yo voy a dar este año mi primicia y la voy a dar con fe. ¿Cuánto? No sé. ¿Cuándo? No lo sé, pero que lo voy a dar, lo voy a dar. Y que usted diga, ya Señor, he cumplido. Hoy me gocé con algo. Una mamá y un papá han venido enseñando a sus hijos a que den sus primicias. Y hoy vino esta mamá y me dijo, le dice a los chiquitines, fulano, denle las primicias al pastor. Y me entregaron todas las primicias del año 2024 en un sobre. Unos niños. Eso es creerle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy seguro que ella sabe que como vamos a hacer primicias, viene un nuevo año, 2025, y hay que apartar esa parte. Y yo sé que Dios les va a bendecir. Les va a bendecir.
¿Cómo le va a bendecir? Con una casa, porque ellos alquilan. Y yo me comprometo a orar día a día hasta ver la casa de ellos dos viniendo para sus vidas. Porque eso es fe. ¿Tengo la casa? No, lo que tengo es un corazón agradecido. Y alguien me dijo esta semana anterior: pastor, no lo tengo ya, pero en junio tengo en mi corazón lo que yo le voy a dar a Dios como primicia. Sí, es cierto. Entonces déjeme ubicarme otra vez en el tema y regreso. Cierro el paréntesis, por si era chiquitillo el paréntesis. Los judíos celebran 7 fiestas. Esas fiestas comienzan desde la Pascua, que se conmemora cuando ellos salen de Egipto. Luego pasan por los panes sin levadura, que cuando ellos prepararon las cosas para salir hacia la tierra prometida, prepararon cosas sin levadura para que la masa no fuese leudada. Luego comenzaron ellos a aprender, y se ve en el libro de Josué cuando conquistan la tierra prometida, que Dios le dice: de los primeros frutos ustedes no van a sembrar nada, van a vivir en casas que no han construido, van a disfrutar de viñedos que no han sembrado, y van a disfrutar de las bendiciones del lugar que ustedes no han hecho nada. Pero esa es mi primicia para ustedes. Dios, antes de pedirnos algo, nos da la primicia para que usted pueda darla. Dios le va a ayudar a tenerla y le va a dar para la primicia. No sea escaso, porque cuando uno es escaso, entonces le sucede como aquel rey, que el profeta lo visita, ha tenido problemas con el enemigo, y el rey escucha al profeta que le dice: coge esa flecha y golpea el piso. Y el hombre coge así, con un desdén, así. Ya. Y se le enoja al profeta. Dice: eres un inepto, le dice. Si hubieses golpeado más veces, más bendiciones. Esos son los años de bendición. Solo 3 de bendición nada más con tus enemigos. Pero el 4º año vas a caer y vas a perder todo. ¿Por qué no le diste si le diste, si le diste, si le diste, si le diste, si le diste? Es porque nosotros estamos acostumbrados a la menor esfuerzo que podamos hacer. Y no, es el mayor esfuerzo que Dios espera de usted y de mí. Así que no le limite a Dios el bendecirle para que usted bendiga la obra. No limite a Dios en este mes de decirle al Señor qué es lo que voy a darle. Entonces, esa fiesta de las primicias, cuando ellos entraron a Jericó, era tan grande el producto, tan grande era la tierra, que ellos dicen que un ramo de uvas era tan grande que tenía que cargarlo 2 hombres en sus hombros. Era demasiado, es decir, no podían levantarlo así, porque se les iba a caer. Edificio construido, casas construidas, fincas cultivadas, todo eso estaba hecho. Y se los da. Eso se llama, y le dice el Señor: ahora sí, de eso me van a dar ustedes las primicias, los primeros frutos cada año. Eso se llama la fiesta número 3. Luego viene la otra, que es cuando ya tengan la cosecha, ustedes han sembrado, ya sacaron los primeros frutos. Los primeros frutos se daban con una época que se llamaba la lluvia primera. Caía una lluvia especial. Esa lluvia humedecía los sembrados y hacía que produjeran esos campos producían. Pero esa no iba a ser la principal cosecha, sino que esa era para que venían del verano, comenzaban a surgir los primeros retoños y ahí salían los primeros frutos. Es de eso, decía el Señor, es de lo que ustedes me van a dar, de esos primeros frutos. Luego venía unos meses más adelante, cuando la lluvia caía, que ahora sí tenían las cosechas completas y perfectas de un buen sembradío. Ahí en ese momento se le conoce como la fiesta de las cosechas, donde también el judío ha aprendido a darle a Dios. El judío es el pueblo más fiestero que hay, porque es mentira que los cristianos somos aburridos. Los judíos tienen 7 fiestas y en todas ellas son de 8 días o más. ¿Por qué le digo eso? Porque uno tiene que aprender que si el Señor le dio un secreto a Israel y luego se lo pasa a la iglesia, que ese es el secreto, se lo pasa a la iglesia.
La iglesia tiene que aprender a utilizarlo y a vivir en ese principio de multiplicación y de bendición de parte de Dios. Luego viene otra fiesta que se llama trompetas, otra que es la del perdón o expiación, y la última que se hace, los tabernáculos. Son 7 fiestas. Nosotros como iglesia celebramos esa, porque las otras las celebró Cristo en la crucifixión, en la resurrección, en el irse a los cielos y regresar. Todas están cumplidas en Jesús. Pero esta específicamente, las primicias, es la que nosotros debemos de tenerla presente para nosotros. ¿Qué son las primicias? Es darle a Dios lo primero y lo mejor que yo tenga. Lo primero que yo tenga es dárselo al Señor. Siempre me preguntan, pastor, ¿y cuánto? Digo, yo no sé, no soy Espíritu Santo. No lo soy. Debe usted de tomar esta semana y decirle al Señor, Señor, ¿cuánto? Y usted no le ponga limitación a Dios. Permita que Dios le diga y le rete a darle a Dios lo mejor que usted puede, lo mejor que usted pueda realmente con su familia. Toma esta semana para decirle al Señor, háblame, enséñame. ¿A dónde me quieres llevar? ¿A dónde me quieres levantar? ¿A dónde me quieres poner? Pues ahí, Señor, yo voy a darte la primicia que tú me pides. Mire, ¿cuándo es la segunda pregunta? El primero es cuánto y el otro cuándo. Yo le digo, ¿cuándo lo pone usted con Dios? Aquí hay amadas y amados que tengan su primicia todos los meses. Entonces se proponen un monto anual y dicen, voy a darle X, para no decir un monto. Y lo voy a dar tanto por mes. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Preparamos unos sobres. Esos sobres vienen ahí con la leyenda de primicia 2025. Y usted dice, como yo lo voy a dar en los 12 meses, deme 12 sobres. Y le damos 12 sobres. Todos los nombres van con su nombre y con las fechas. Para que usted no se lo olvide. ¿Ya di la de junio o no le he dado? Si tiene el sobre junio, es que no le ha dado. Cuando hacemos esto, hacemos primero un proceso. Los pastores los ungimos. Los sobres los ungimos aquí en el altar. No lo hemos hecho hoy porque tenemos Santa Cena, canasta, niños, etcétera. Entonces nos quitaría el tiempo de poder ahora al final ungirles. Entonces, ¿qué es lo que viene con las primicias? Es un respaldo de Dios para sus familias. Si yo abiertamente, alguien pudiese levantar la mano, yo le podría preguntar, ¿Dios te bendijo este año por tus primicias? Yo quisiera ver si hay alguien que me levante la mano. Yo fui bendecido. Ah, caray. No la baje, déjela arriba sin miedo. Ahí está. Ha habido bendición, ¿verdad? Ok, bájela. Le pregunto una segunda, como dijo aquí, le pregunto una segunda pregunta. ¿Cuántos se quedaron más pobres este año por darle a Dios sus primicias? Aquí hay gente que tiene su casa. Y no es porque sea una casa, es que ese simplemente es un chunche más. Es un chunche. Pero aquí ha habido hermanos que han salido a pasear, interno, fuera del país. Gente que está anhelando una bendición y Dios se la ha dado. No los ha dejado solos el Señor, porque así va a ser. Es decir, usted le da al Señor lo que tiene que darle y Dios se encarga de multiplicar y hacer lo otro para hacerlo. Ok. ¿Para quién son las primicias? Es la pregunta que me hacía un día Ricardito. Sí, es que Ricardito es un chiquitillo acá súper especial para nosotros. Un día me vio echando ofrenda. Me ve echando la ofrenda y me dice, ¿para qué la echa? Si después se la vuelven a dar toda a usted. Qué lindo, ¿verdad? Es que así razona el hombre. Pero nosotros damos nuestros diezmos a nuestro pastor y nuestras ofrendas al pastor. A nuestro pastor que se llama Raúl Vargas. Entonces el ciclo tiene que completarse. Ok. Entonces, cuando uno le da al Señor lo que a Él quiere, entonces, ¿cuánto? Lo que Dios le diga. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo le diga, tiene que darlo. Hay armadas acá que dicen, yo mejor salgo de una vez y la doy. Y de una vez cubro hasta diciembre. Y eso es el por qué le voy a explicar.
viene el siguiente tema. ¿Qué es lo que hace la primicia? Eso está en Malaquías, capítulo 3, versos 10 y 11. Malaquías dice, léalo conmigo, por favor, para que usted se acuerde de este texto bíblico allá en junio, en agosto, en diciembre próximo. Traed, ¿qué dice? Léalo con voz alta y fuerte. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué dice? Parémonos allí. Sus primicias va a hacer que el Dios de la eternidad se detenga en su quehacer y reprenda al que le está robando lo suyo. Eso es lo que dice. Reprenderé también por ustedes al devorador y no le destruiré el fruto de su tierra, ni de vuestra vid en el campo será estéril. Así dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué hace la primicia? Blinda nuestras finanzas, blinda nuestras familias, blinda nuestros bienes, blinda, es decir, como una póliza, como un vallado que se es colocado. Cuando uno le da a Dios, Él se encarga de cumplir lo que Él dice. Yo, dice el Señor. Y yo no le estaba diciendo al Señor, yo te voy a dar, pero tú te encargas de reprender. No, dice, simplemente encárguense en ustedes de traer sus diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa. Y entonces dice Dios, yo, dice Dios, reprenderé por ustedes al devorador. Y no les podrá tocar los frutos de su próxima cosecha. Y dice, y sus campos no serán estériles. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor dice que será abundante lo que Él nos va a dar. Entonces, cuando el Espíritu Santo le diga a usted, ¿por cuánto tiempo? Les he dicho, hay amados acá que lo dan de un solo, otros que lo dan en 12 meses. Hay una hermana que lo da cada 3 meses. Y está bien, cada 3 meses. Cada uno calcula con Dios qué fechas, en qué momento. A mí no tiene que decir, pastor, está bien si lo hago 6 meses. Hágalo a 6 meses. No, lo voy a hacer a 7. Hágalo a 7 meses. No importa, yo no soy el que voy a encargarme de pelear por su devorador. Es el Señor. Póngase de acuerdo con Él y Dios le va a multiplicar. Ok. Pero aquí viene un elemento muy importante. Las primicias son voluntarias. Nadie está obligado, nadie en la iglesia está obligado a hacerlo. Nadie. Es voluntario, solamente los que realmente quieren hacerlo. ¿Para quién son las primicias? La Biblia dice que es para los pastores, pero hasta la fecha de hoy, en estos 15 años, siempre los hemos usado para la inversión de la iglesia, la restauración. Ustedes ven todos sus diezmos que ustedes dieron de aguinaldo, todo se invirtió en el templo. Hay cámaras nuevas, está ese baño nuevo, estábamos pintando todo otra vez. Todo eso es eso, es un reinvertir en la iglesia. Nosotros no lo usamos para los pastores, y si lo usáramos bíblicamente no es problema. No es problema. Ok, entonces, cuando uno honra a Dios, nuestras finanzas son realmente blindadas. Pero déjeme decirle que lo que dice, honra a Jehová con todos tus bienes, que es el que leíamos de Proverbios. Esa bendición no es para todos. Regresamos a Proverbios 3 para volverlo a leer. 3, 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Sígame. Y serán llenos tus graneros, serán abundantes, y tus lagares van a rebosar de mosto. Esa bendición no es para todos. Solamente es para los que honran a Jehová con sus bienes y con sus diezmos y sus primicias.
Solo el que lo hace tendrá derecho a decirle al Señor: Señor, ya yo di mis diezmos, ya he dado mi primicia, estoy dando mis ofrendas. Señor, cierra la boca de ese devorador que me está quitando, que es como echar la plata o agua en un canasto de café. Pasará. Pero cuando uno ha honrado a Dios con sus diezmos y ofrendas, Dios se encarga entonces de reprender. Y tienes tú la autoridad de decirle, porque Él lo dijo: prueben en esto. No dijo Él ahí en Malaquías: prueben en esto. Es decir, qué atrevido, ¿verdad? Que es Dios. Qué atrevido decirle: pruébenme para que se den cuenta qué clase de Dios tienen. Pruébenme para que sepan qué clase de Dios sanador tienen. Pruébenme. Pero hay que honrarle con diezmos y ofrendas. Hay que honrarle con nuestras primicias y con nuestra adoración a Él. Amén. Y Dios entonces se encargará de suplir para todas nuestras necesidades. Hay pasajes romanos que dice que cuando uno dedica una parte de la masa para dársela a Dios, el resto de la masa va a quedar bendecida. Y ese es el principio. Cuando uno le da a Dios lo que a Dios le pertenece, Dios se encarga que lo que nos queda sea bendecido. Y hemos enseñado que preferimos tener 90 en bendición que 100 sin bendición. Y es así, ¿cierto, Luis? Dale al Señor lo que a Él le corresponde. A usted le llena de autoridad. Por eso, cuando alguien se opone a que usted haga primicias, que usted diezme y que usted ofrende, déjeme decirle que esa voz no viene del cielo, viene del infierno. Porque lo que quiere es que usted no sea bendecido ni prosperado. Porque esa persona que dice que no hay que diezmar, no le dice: páseme usted qué lista tiene necesidades y yo se la voy a cubrir. No, no lo va a hacer. Simplemente es que no está de acuerdo en la doctrina de la prosperidad. Está bien. Que no está de acuerdo en el proceso de las primicias. Está bien, todos tenemos derecho a no creer o a creer. Pero yo prefiero creer y recibir la bendición a decir: no lo hice y estoy peor que el año pasado. Amén. ¿Sabe qué viene también? Además de blindarnos Dios las finanzas y nuestras cosas, blinda nuestras generaciones. ¿Se acuerda Abraham? Trajo su hijo al altar y Dios no solamente le da un hijo, sino que le da multitudes después. ¿Se acuerdan de la mujer, la viuda de Sarepta? En una ciudad pagana, bajo un rey pagano, Dios le dice a Elías: ve, encuéntrate con la mujer, ella te va a dar de comer en plena sequía. Y él fue, el profeta fue, le dijo a la mujer, cuando la vio con un leño y un poquito ahí de nada más de fuerza, le dijo: mujer, anda a prepararme un waffle bien rico. Y dijo: ¿cómo? Si no tengo. Lo único que tengo es un poquitito de aceite y un poquitito de harina, y iba a hacer un waffle para mi hijo y una arepa para mí, y después nos íbamos a morir. Y el profeta le dijo: fulana, tranquila, ve y hazme primero uno a mí, y que sea las brasas, ¿verdad? Nada de tráemelo medio cocinado, no, bien cocido. Y después haz para ti y para tu hijo. Y dice que comenzó a preparar y el aceite no se acabó, ni la harina escaseó. Eso es lo que hace Dios. Él se va a encargar de nuestras necesidades, pero hay que creerle. Hay que poner en juego eso. Cuando uno le cree, uno va a ver la mano diferente. La mano de Dios guardando y llevando hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Bendecir las generaciones. Una amada dijo esta semana, el domingo pasado dijo: yo quiero tener 2 nietos más. Cierto, ¿verdad? Yo lo escuché, todavía lo escucho aquí: 2 nietos más. Y todavía me dice: un varón y una mujer. Eso es lo que hacen las primicias. Eso es lo que quieres, eso tendrás. Si eso es lo que anhela, eso va a venir. Es cuestión. Si no vienen de sus hijos, yo lo doy uno de los míos. Tenemos 8. Aleluya. Dios va a bendecir. Y la tercera cosa y última de este día es que las primicias van a fortalecer tu confianza. Porque cuando usted dice: mira, ya pagué. ¡Wow! ¿Usted sabe cuál es
el pago más grande que tenemos nosotros como ministerio. Estas instalaciones. Les decía que estaba orando esta mañana y revisando los papeles del Señor. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? La deuda era por $193,000. La gente dice, ¿usted por qué da los datos? Porque para los datos para mí son abiertos, ustedes son congregación, son los que la sostienen. Le digo, $193,000. ¿Sabe cuánto debemos? 60,000. 60,030 dólares. Lo que debemos. Sacando números, digo, Señor, en 4 años y 3 meses. 4 años, ¿cuánto sería? 48, 51 meses. Está cancelada la deuda. ¿Cuál? Toda esta propiedad. Cuando vinimos era una casa toda hecha, un mosaico acá de diferentes colores, madera, terrazo, terracín, etcétera. Todo había aquí. Aulas, solo 2 abajo. No teníamos toda la edificación de arriba. No teníamos aquel agregado. Así que súmele a esos $196,000 todo eso. Más los cimientos que hay aquí, Jiménez, está lleno de mezanini y hay buenos cimientos. Ahí usted brinca lo que quiere, no va a pasar nada. ¿Qué quiero decirle con esto? Que comenzamos hace 15 años con esta deuda y Dios nos va a permitir, perdón, hace 12 años, 11 años con esta deuda, y si Dios lo permite, en el 2028 hemos terminado. ¿Eso es fe o no es fe? Cuando fuimos al banco no nos prestaron. No nos prestaron. A pesar de que yo iba con mi esposa, una china toda guapa, dijeron no. ¿Y por qué no? Porque nosotros no prestamos a iglesias, nos dijo el Banco Nacional. Yo lo sabía. Pero tenemos 8 meses de negociar con ellos. Y le digo, ¿y si no lo hacemos como iglesia, lo hacemos por una fundación? Dice, peor. Peor, dice él. Bueno, la única manera es que ustedes levanten una sociedad anónima. ¿Ve vos? Una sociedad anónima. ¿En serio? Sí. Y nos dijo ese consejo en la oficina. Y nosotros los 4 que estábamos ahí, hagamos una sociedad anónima. Es una buena idea, hagamos una sociedad. Y viene la secretaria de ese señor que también se llama Raúl y me dice, ¿qué dice don Raúl? Que cómo se va a llamar la sociedad anónima. Había pasado 3 minutos desde que nos dijo y estábamos hablando entre nosotros. Y me quedo pensando, dije, tenemos la fundación que se llama Fundación Ministerio Fe, que es con los que hacemos las ayudas sociales. Pero tenemos dentro del nombre un nombre fantasía que se llama Una Promesa de Esperanza. Así se va a llamar la sociedad anónima. Me dicen los que están conmigo, sí, pastor, así se va a llamar. Y así se llamó. En septiembre 19 de ese año 2013 fue cuando nos dijeron, la propiedad puede cancelarse, aquí está el dinero. Eso es lo que Dios hace. Dios blinda nuestras finanzas, blinda nuestra economía, blinda nuestra familia, pero también está listo para bendecirnos en todos nuestros extremos. Es cuestión de decirle al Señor, ayúdanos. Y eso hace que entremos en confianza. Por eso termino. Honra al Señor con tus diezmos y con tus ofrendas. Hónralo. Dale la honra a Él. Dale la honra a Él. Dale honra a Él porque Él es grande y soberano y sabe lo que tú necesitas. Y Él, a la luz de tu necesidad, es que Él va a poner en tu corazón qué es lo que tú necesitas dar. Y entonces cuando tú lo des, nunca pienses, Señor, ¿y si no me alcanza? Dile más bien, Señor, un buen reto tienes para el milagro de este mes. Les decía hace un momentito, y con ese ejemplo voy a terminar esta mañana, que era los meses que faltan para concluir. Yo dije, Señor, solo nos faltan 4 años y 3 meses para concluirla esto. Y me dice una amada en la iglesia, pastor, ¿y qué va a hacer después de los 4 años?
Y me retó. ¿Qué voy a hacer después de los 4 años? Se lo digo en la próxima predicación. Es un secreto, pero no es un secreto a voces. Amén. Póngase de pie. Entonces, yo voy a preparar sobres para la próxima semana. Vamos a ponerlos aquí, vamos a ungirlos. Y todo el que quiera participar podrá hacerlo. Y nos va a decir, yo quiero 1, o quiero 10, o quiero 6, la cantidad de sobres que quieran. Y eso. Si usted dice, pastor, ¿y por qué no me trae los míos hechos de una vez? Bueno, mándeme un mensajito a mi teléfono, que es el mismo del Simpe. Mándeme, pastor, a mí me prepara 5 o 6 y yo se los traigo con muchísimo gusto la otra semana. No se lo damos antes porque hay que ungirlos, pero los ungimos y se los entregamos de una vez. Amén. Voy a orar para cerrar esta enseñanza, pero vamos a llamar a los chiquitines de escuela dominical porque queremos ungir las familias. Oro, Señor, en esta mañana te doy gracias. Señor, queremos aprender más de ti. Señor, ¿cómo hacerlo? Creyéndote. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Ya, Señor. Porque sabemos, Padre, que el tiempo está urgido y tú, Señor, quieres hacer milagros financieros con la familia. Quieres hacer, Señor, milagros con tus hijos, con tus hijas, Señor. Quieres hacer, Señor, obras portentosas con tu iglesia. Por eso esta mañana, Señor, al venir ante ti venimos agradecidos, pero también comprometidos, Señor, que tú eres, Señor, tú eres restaurador, pero también eres mi proveedor. Y tú te encargarás de reprender, Señor, al que quiera robarme lo que tú me has dado. Llámese ladrón humano o llámese devorador demonio. Pero, Señor, tú guardarás todo lo que tú nos has dado, porque ha sido de tu mano la bendición. Padre, bendigo a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando.